Puertas cerradas. Esta expresión, por sí sola, puede evocarnos sentimientos de frustración, impotencia y, en algunos casos, incluso desesperación. ¿Quién no ha pasado por la experiencia de toparse con una puerta que simplemente no se abre? Ya sea en el área profesional, en las relaciones, en la salud o en proyectos personales, la sensación de estar frente a algo inaccesible puede hacernos cuestionar el sentido de seguir intentándolo. Tal vez tú te encuentres exactamente así en este momento, mirando puertas que se han cerrado en tu vida y preguntándote si todavía vale la pena insistir. Hay muchas razones por las que las puertas pueden cerrarse. A veces es una cuestión de tiempo. No era el momento adecuado. Otras veces es un desvío de ruta, una forma de que Dios nos dirija hacia algo mejor que aún no vemos. Puede que también sea un periodo de aprendizaje en el que necesitamos crecer, madurar y desarrollar habilidades o virtudes que todavía no poseemos. Pero, independientemente del motivo, lo que muchas veces olvidamos es que el Dios a quien servimos tiene poder para abrir cualquier puerta, o incluso para crear nuevos accesos donde antes solo había muros. La idea de que las puertas cerradas se rendirán al poder de Dios no es una frase hecha ni una promesa vacía. Es una verdad bíblica y espiritual que se confirma cuando miramos la historia del pueblo de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Es un principio que se refleja en la vida de hombres y mujeres que enfrentaron obstáculos aparentemente infranqueables, pero que vieron la mano divina actuar de manera extraordinaria. Es importante recalcar que cuando hablamos de puertas cerradas, no nos referimos únicamente a oportunidades de trabajo o logros materiales. Hablamos de cualquier situación que parezca bloqueada. Relaciones familiares que no avanzan, sueños que parecen haber muerto, curaciones que no llegan, proyectos que no despegan. En todos estos contextos, la sensación de estar ante una puerta cerrada puede minar nuestra esperanza y hacernos cuestionar si a Dios realmente le importa. Sin embargo, hay una buena noticia. Dios no solo se interesa, sino que también actúa. El poder del Señor no se limita a nuestras circunstancias. Él ve más allá de lo que podemos ver y conoce el propósito detrás de cada desafío que enfrentamos. A veces, lo que parece ser una puerta cerrada es, en realidad, una forma de protegernos de algo que no nos haría bien. En otros casos, es una oportunidad para ejercitar nuestra fe, aferrarnos aún más al Creador y atestiguar cómo su gloria se manifiesta a nuestro favor. Si te sientes desanimado o sin perspectivas ante puertas cerradas, este video es para ti. A lo largo de este mensaje, exploraremos cómo la Biblia aborda este tema y cómo podemos aplicar estos principios a nuestra vida cotidiana. Hablaremos de personajes bíblicos que vieron puertas abrirse de forma milagrosa. Reflexionaremos sobre cómo Dios puede transformar escenarios de aparente derrota en victorias resonantes y veremos ejemplos contemporáneos de personas que superaron barreras imposibles gracias a la fe. Mi deseo sincero es que, al final de este mensaje, te sientas alentado, fortalecido y lleno de esperanza. Que entiendas que no hay puerta que resista el poder de Dios y que, incluso cuando todo parece perdido, Él puede hacer surgir un camino donde no lo había. Por lo tanto, abre tu corazón a lo que viene a continuación. Toma tu Biblia si es posible y prepárate para descubrir que las puertas cerradas pueden, en efecto, rendirse al poder de aquel que es Señor sobre todas las cosas. Y recuerda, la última palabra no la tiene la circunstancia, sino Dios, que te ama y tiene un propósito especial para tu vida. La idea de puertas cerradas nos remite a situaciones en las que aparentemente no hay salida o alternativa. Podemos pensar en oportunidades de empleo que nos surgen, en concursos y exámenes en los que no aprobamos, en relaciones que no
avanzan o incluso en cuestiones de salud que parecen no tener solución. Cuando hablamos de puertas cerradas, lidiamos con esa sensación de límite, un punto en el que nuestros esfuerzos no son suficientes para hacernos avanzar. Sin embargo, debemos entender que Dios no está sujeto a las mismas limitaciones que nosotros. Él es el creador de los cielos y la tierra, aquel que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Hebreos 1:3. Esto significa que las puertas que nos parecen cerradas pueden abrirse por Él, si así es su voluntad. Pero ¿por qué entonces tantas veces nos topamos con obstáculos que parecen infranqueables? Una de las posibles respuestas es que Dios utiliza estos momentos para moldear nuestro carácter. La Biblia nos enseña que la fe se desarrolla en medio de las pruebas. Santiago 1:2-4. Es cuando nos encontramos con desafíos mayores que nosotros mismos, que tenemos la oportunidad de ejercitar la confianza en Dios. Al darnos cuenta de que nuestras propias fuerzas no bastan, nos vemos llevados a acudir al Padre, reconociendo que solo Él puede realizar lo imposible. Esa dependencia genuina es una de las claves para experimentar el poder divino. Otro aspecto importante es que en ocasiones el Señor nos impide avanzar en ciertas direcciones porque no es el momento adecuado o no es el lugar correcto. El mismo apóstol Pablo experimentó algo así. En Hechos 16:6-7 leemos que el Espíritu Santo le impidió predicar la palabra en Asia y también le impidió ir a Bitinia. Podríamos pensar, ¿pero predicar la palabra no siempre es algo bueno? ¿Por qué Dios cerraría esa puerta? Lo que sucedía era que el Señor tenía otro plan para Pablo: llevarlo a Macedonia, donde habría un gran mover de Dios. Si Pablo hubiera insistido en abrir esa puerta, habría perdido la oportunidad de seguir el propósito divino. De la misma manera, las puertas que se cierran en nuestra vida pueden ser una señal de que Dios nos está redirigiendo. Tal vez estemos insistiendo en algo que, al final de cuentas, no es lo mejor para nosotros o para lo que aún no estamos preparados. En esos casos, la aparente frustración de ver la puerta cerrada puede convertirse en nuestra mayor bendición, pues nos evita entrar en un camino que no nos llevaría a la plenitud que Dios planeó. Sin embargo, es fundamental notar que en otras situaciones Dios nos llama a perseverar. Puede que la puerta esté cerrada ahora, pero el Señor desea que sigamos llamando, confiando en que a su debido tiempo Él mismo la abrirá. En Mateo 7:7, Jesús nos enseña: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Ese verbo llamar indica una acción continua que exige persistencia y fe. Con frecuencia desistimos demasiado rápido sin permitir que Dios concluya su obra en nuestro interior. Así, la gran cuestión no es simplemente si la puerta está cerrada o abierta, sino cómo respondemos a cada situación. Ante una puerta que no se abre, podemos elegir el camino de la murmuración, la rebeldía y la renuncia. O podemos optar por buscar más fervientemente a Dios, pidiendo discernimiento para saber si Él nos está redirigiendo, preparándonos o enseñándonos a perseverar. Cada respuesta que damos a las puertas cerradas moldea nuestro carácter y profundiza nuestra relación con el Padre. Cuando entendemos que las puertas cerradas pueden rendirse al poder de Dios, nos damos cuenta de que, en el fondo, no existe imposibilidad para el Señor. Lo que hay son momentos de espera, de preparación y de redirección. También existe la posibilidad de que Dios esté preparando algo mucho mayor de lo que imaginábamos. Y aunque, en algunos casos, la puerta permanezca cerrada de manera definitiva, podemos confiar en que Dios tiene un propósito soberano, incluso si no lo entendemos por completo en este momento. Por lo tanto, el tema central de este mensaje es:
Comprender que las puertas cerradas no significan el fin, sino que pueden ser oportunidades para que el poder de Dios se manifieste de forma aún más gloriosa. Veremos esto con más claridad en la historia bíblica que abordaremos a continuación y en los ejemplos contemporáneos que ilustran cómo la fe puede, de hecho, mover montañas, o en este caso, abrir puertas que parecían cerradas para siempre. Para ilustrar el tema de las puertas cerradas que se rinden al poder de Dios, podemos fijarnos en la historia de Josué y los muros de Jericó, narrada en Josué 6. Jericó era una ciudad fortificada, con murallas inmensas que representaban una barrera aparentemente infranqueable para el pueblo de Israel. Esas murallas eran, en la práctica, puertas cerradas que impedían la conquista de la tierra prometida, pero Dios tenía un plan específico para demostrar su poder. El capítulo 6 del libro de Josué describe cómo el Señor ordenó que el pueblo marchara alrededor de la ciudad durante 6 días, una vez al día, y que el séptimo día marcharan 7 veces alrededor de los muros. Después de eso, debían tocar las trompetas y gritar al unísono. La estrategia divina parecía extraña y a ojos humanos incluso inútil. Al fin y al cabo, ¿qué efecto podría tener marchar en silencio alrededor de los muros? No obstante, ese acto de obediencia y fe fue suficiente para que Dios actuara. El séptimo día, tras la séptima vuelta, los sacerdotes tocaron las trompetas, el pueblo gritó y los muros de Jericó se vinieron abajo. Esa puerta cerrada que impedía la entrada en la tierra prometida se derrumbó por completo ante el poder de Dios. La ciudad fue conquistada y el pueblo pudo proseguir hacia el cumplimiento de las promesas divinas. ¿Qué nos enseña esta historia? En primer lugar, que Dios puede elegir métodos que no tienen sentido para nuestra lógica. Tal vez Josué, como líder militar, esperaba un plan de guerra convencional. Armas, estrategias de asedio, arietes para derribar las puertas. Pero el Señor lo sorprendió con una táctica que exigía obediencia y confianza absolutas. De la misma manera, cuando nos encontramos con puertas cerradas en la vida, Dios puede guiarnos por caminos que parecen extraños o ineficaces desde nuestra perspectiva. Puede llamarnos a orar más, a perdonar a alguien, a cambiar de profesión o a esperar pacientemente. La obediencia en esos momentos es fundamental para ver caer los muros. En segundo lugar, aprendemos que la fe colectiva tiene un poder extraordinario. El pueblo de Israel no marchó individualmente, sino como un cuerpo unido, siguiendo las instrucciones de Dios a través de Josué. Muchas veces, cuando nos topamos con una puerta cerrada, necesitamos la ayuda de hermanos y hermanas en Cristo para orar, ayunar y apoyarnos mutuamente. La caminata cristiana no es solitaria. Hemos sido llamados a formar parte de un pueblo, de un cuerpo que se edifica mutuamente. 1 Corintios 12:27. Cuando unimos nuestra fe a la de otros, creamos un ambiente propicio para que Dios se mueva. Otro punto relevante es que el milagro ocurrió en el momento determinado por Dios. Fueron 6 días de silencio y solo el séptimo día, después de 7 vueltas, fue que los muros cayeron. Si el pueblo se hubiera rendido el 5.º día, no habría pasado nada. Si hubieran parado en la 6ª vuelta del 7.º día, tampoco habrían visto el milagro. Muchas veces abandonamos la perseverancia justo cuando estamos a una vuelta de ver la puerta abrirse. La historia de Jericó nos recuerda que es preciso perseverar hasta el final. Finalmente, la caída de los muros de Jericó nos muestra que las puertas cerradas, cuando se rinden al poder de Dios, no solo se abren, sino que pueden ser completamente destruidas, eliminando cualquier posibilidad de retroceso. Dios no solo abrió un camino para Israel, sino que también derribó los muros, garantizando que ese obstáculo no fuera ya un problema. De la misma manera,
Cuando Dios interviene en nuestra vida, puede hacer que aquello que nos impedía avanzar sea eliminado por completo. Y entonces podemos proseguir con libertad para conquistar las promesas que Él tiene para nosotros. Por lo tanto, al observar la historia de Jericó, notamos que la aparente puerta cerrada no era un obstáculo definitivo, sino una oportunidad para que el poder divino se manifestara. Lo mismo puede suceder hoy en nuestra vida. Si estamos dispuestos a oír la voz de Dios, obedecer sus instrucciones, unir nuestra fe a la de otros y perseverar hasta el final, veremos que no hay muro que pueda permanecer en pie cuando el Señor decide actuar. ¿Cómo entonces aplicar estas verdades bíblicas sobre las puertas cerradas en nuestra vida cotidiana? Podemos empezar reconociendo que no siempre es sencillo discernir si una puerta cerrada es un no definitivo de Dios o si es solo un todavía no. A veces necesitamos buscar al Señor en oración y examinar nuestro corazón para entender lo que Él quiere enseñarnos. A continuación, algunas orientaciones que pueden ayudar en ese proceso. Primero, es fundamental cultivar una relación íntima con Dios. En Juan 15:5 Jesús dice: «Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer». Si queremos entender la voluntad del Señor respecto a las puertas cerradas, necesitamos permanecer en Él, alimentándonos de su palabra y desarrollando una vida de oración constante. Es en la comunión con Dios que recibimos discernimiento y fuerza para enfrentar los desafíos. Segundo, es importante evaluar si estamos alineados con la voluntad divina. A veces deseamos abrir puertas que no forman parte del plan de Dios para nosotros. Podemos soñar con algo que, aunque no sea pecaminoso, no está dentro del propósito que el Señor tiene para nuestra vida en ese momento. En esos casos, la puerta cerrada es una señal del amor de Dios, que nos impide entrar en un camino que no nos conduciría a lo mejor que Él planeó. Pregúntate: ¿esta oportunidad está de acuerdo con los principios bíblicos? ¿Glorifica a Dios y bendice a las personas a mi alrededor? Si la respuesta es negativa, quizás sea hora de reevaluar nuestros deseos. Tercero, necesitamos desarrollar la perseverancia. Como vimos en la historia de Jericó, no siempre las puertas se abren de inmediato. Puede ser necesario marchar en silencio durante un tiempo, confiando en que Dios está obrando tras bambalinas. En algunos casos, la espera forma parte del proceso de madurez espiritual. La paciencia es un fruto del Espíritu, Gálatas 5:22, y se revela especialmente cuando enfrentamos situaciones que no podemos controlar. Si creemos que Dios nos ha prometido algo, debemos seguir orando y creyendo, incluso si la respuesta tarda en llegar. Cuarto, no debemos subestimar el poder de la comunidad cristiana. Compartir nuestras luchas con hermanos y hermanas de fe, pedir consejos y oraciones, puede darnos claridad y aliento. Muchas veces, una palabra de alguien que ya ha pasado por una experiencia similar puede iluminar nuestro camino y hacernos ver salidas que no habíamos considerado. Además, cuando oramos juntos, unimos nuestra fe y creamos un ambiente donde Dios se agrada en obrar. Quinto, necesitamos estar abiertos a las nuevas puertas que Dios puede abrir. En algunas situaciones, insistimos tanto en una puerta cerrada que no nos damos cuenta de que, al lado, hay otra entreabierta invitándonos a entrar. Puede ser una oportunidad en otra área, un curso que nos capacitará mejor, una relación que surge para fortalecernos. Quedarnos aferrados a lo que no funcionó puede impedirnos ver lo que Dios está haciendo ahora. Por último,
Es esencial recordar que el hecho de que una puerta permanezca cerrada no significa que Dios nos haya abandonado. Al contrario, Él siempre está presente, guiándonos y moldeándonos, incluso cuando no entendemos sus razones. En Romanos 8:28 leemos que todas las cosas cooperan para bien de los que aman a Dios, de los que son llamados conforme a su propósito. Esto incluye las puertas que se abren y las que siguen cerradas. Aplicar estos principios en la vida práctica requiere fe, obediencia y sensibilidad al Espíritu Santo. Significa estar dispuestos a reconocer nuestras limitaciones, depender de Dios y confiar en que Él sabe lo que hace. Cuando aprendemos a enfrentar las puertas cerradas de esta forma, dejamos de verlas como barreras infranqueables y empezamos a verlas como oportunidades de crecimiento y de manifestación del poder divino. Y, en el momento oportuno, veremos que no hay puerta cerrada que no pueda rendirse al poder de Dios, ya sea abriéndose o siendo reemplazada por algo aún mejor. Para esclarecer aún más estas verdades, conozcamos dos historias, una real y una ficticia, que muestran cómo puertas aparentemente cerradas pueden rendirse al poder de Dios, trayendo resultados sorprendentes e incluso mejores de lo que esperábamos. La primera historia, ficticia, trata de una joven llamada Carla. Desde la adolescencia, el sueño de Carla era estudiar medicina. Se dedicó con esmero a los libros, hizo cursos preparatorios y año tras año intentaba conseguir una plaza en la universidad. Sin embargo, las puertas parecían siempre cerradas. Se quedaba a pocos puntos de la aprobación o se veía sorprendida por problemas familiares que afectaban su concentración en los estudios. En cierto momento, Carla pensó en rendirse, creyendo que Dios no aprobaba su sueño o que no tenía la capacidad para continuar. No obstante, decidió buscar orientación en la iglesia a la que asistía. Habló con un líder espiritual, quien la animó a orar y asegurarse de que su deseo estuviera alineado con la voluntad de Dios. Durante ese proceso de oración, Carla comprendió que su anhelo de estudiar medicina no era solo por estatus o dinero, sino por un auténtico deseo de ayudar a las personas y servir al prójimo. Ese entendimiento la fortaleció. Siguió estudiando, pero también comenzó a trabajar como voluntaria en un proyecto de salud comunitaria, lo que le brindó una experiencia valiosa y al mismo tiempo la hizo madurar en la fe. Tras varios intentos fallidos, finalmente Carla fue aprobada en una universidad. Al mirar atrás, se dio cuenta de que las puertas cerradas anteriores la ayudaron a desarrollar resiliencia, profundizar su comunión con Dios y adquirir experiencias prácticas que marcarían la diferencia en su futuro profesional. Hoy, ya graduada y ejerciendo como médica, Carla puede dar testimonio de que, si las puertas se hubieran abierto antes, quizá no habría estado tan preparada emocional y espiritualmente para los desafíos de la profesión. La segunda historia, real, es la de un empresario llamado Fernando. Era dueño de una pequeña empresa de confecciones y pasó años luchando para expandir su negocio. Buscó préstamos en bancos, intentó asociaciones, pero las puertas se cerraban repetidamente. En ese contexto, Fernando empezó a cuestionar su vocación e incluso la bondad de Dios. Parecía que el cielo era de bronce y ninguna de sus oraciones era respondida. Cierto día, un amigo lo invitó a un evento cristiano para emprendedores. Allí, Fernando escuchó testimonios de personas que enfrentaron barreras similares y las superaron por la fe. Una de las reflexiones que más le impactó fue la de que Dios no se agrada solo de nuestro éxito, sino de nuestro corazón rendido a Él. Fernando se dio cuenta de que, en su búsqueda de crecimiento empresarial, había descuidado su devoción
y se había alejado de la comunión con el Padre. Aquello le sonó como un llamado al arrepentimiento. Fernando comenzó a orar, reconociendo que necesitaba poner a Dios en primer lugar. Empezó a estudiar principios bíblicos de sabiduría y también a gestionar la empresa de forma más ética y transparente. Fue en ese periodo de realineamiento cuando, de manera inesperada, surgió la oportunidad de asociarse con un grupo cristiano que admiraba su conducta. Este grupo no solo invirtió capital, sino que aportó nuevos contactos y abrió puertas en el mercado que Fernando jamás habría logrado por sí solo. Hoy, su empresa prospera y él hace hincapié en que todo comenzó a cambiar cuando entendió que las puertas se abren cuando Dios ocupa el lugar de honor en nuestra vida. Estas dos historias, aunque distintas, muestran el mismo principio. Puertas que parecían cerradas cedieron cuando las personas se alinearon con la voluntad de Dios. Buscaron orientación en Él y perseveraron en la fe. A veces, las puertas no se abren en nuestro tiempo o de la manera que imaginamos, pero cuando confiamos en el Señor, descubrimos que Él es capaz de hacer infinitamente más de lo que pedimos o pensamos. Efesios 3:20. Ya sea el sueño de ingresar a una carrera específica, el deseo de ver un negocio prosperar o cualquier otro objetivo, el proceso puede incluir frustraciones y bloqueos aparentes. Sin embargo, si nos mantenemos firmes en Dios, permitiendo que Él moldee nuestro carácter y nos guíe en sus caminos, veremos que no hay puerta que pueda permanecer cerrada ante su poder. Y aunque algunas nunca se abran, Él siempre puede redirigir nuestros pasos hacia senderos mucho más altos y fructíferos de lo que podríamos planear por nosotros mismos. A pesar de todas las promesas bíblicas y los ejemplos que tenemos, lidiar con puertas cerradas no es sencillo. Existen varios desafíos y barreras que pueden impedirnos ver la obra de Dios o perseverar hasta el momento en que las puertas se abran. Conocer estos obstáculos es importante para enfrentarlos con sabiduría y fe. Uno de los primeros desafíos es el desánimo. Cuando intentamos varias veces y nada sale bien, es natural sentir que quizá no vale la pena continuar. El desánimo puede llevarnos a la inercia, haciendo que dejemos de buscar a Dios y de tomar actitudes que podrían cambiar el panorama. En esos momentos, necesitamos recordar que muchos personajes bíblicos, como Moisés, Elías e incluso el propio David, pasaron por periodos de profunda angustia, pero encontraron en Dios la fuerza para seguir adelante. Otro obstáculo es la presión social. Vivimos en una cultura que valora el éxito inmediato y la imagen de logros. Cuando las puertas parecen cerrarse, podemos sentir vergüenza o miedo de ser juzgados por no progresar al mismo ritmo que los demás. Esa presión puede llevarnos a tomar decisiones precipitadas, forzando la apertura de puertas que Dios, en realidad, desea mantener cerradas en ese momento. Es fundamental recordar que cada persona tiene un camino único ante Dios y que compararnos puede ser un gran impedimento para la paz interior. La falta de paciencia también es un gran desafío. Queremos respuestas rápidas, resultados inmediatos, y no siempre entendemos que el tiempo de Dios no es el nuestro. En muchos casos, Él está obrando tras bambalinas, preparando circunstancias, moldeando corazones y creando conexiones que solo tendrán sentido en el futuro. La impaciencia puede hacernos desistir en la sexta vuelta alrededor de Jericó, cuando estamos muy cerca de ver el milagro. También existe la incredulidad, que se manifiesta cuando comenzamos a dudar de la bondad o el poder de Dios. Tal vez creamos que Él existe, pero empezamos a preguntarnos si realmente se interesa por nuestra situación o si es capaz de cambiar el panorama. Esa falta de fe nos aleja de la presencia divina,
pues sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. La duda persistente nos impide orar con convicción, esperar lo imposible y ver cómo se abren las puertas. Un desafío adicional es la resistencia al cambio. A veces, la puerta que se cierra es una señal de que necesitamos ajustar algo en nuestra vida. Puede que Dios nos esté invitando a abandonar un pecado, a revisar nuestras prioridades o a asumir compromisos que hemos estado evitando. Sin embargo, si nos resistimos a esa transformación interna, podemos permanecer ante puertas cerradas por más tiempo del necesario. La falta de disposición para obedecer lo que Dios nos pide es una barrera poderosa contra la manifestación de su poder. Por último, está la falta de dirección o de propósito. Si no sabemos exactamente a dónde queremos llegar o cuál es la voluntad de Dios para nosotros, cada puerta cerrada parece un callejón sin salida. En esos casos, es esencial buscar claridad en la palabra de Dios y en la oración, pidiendo que Él ilumine nuestros pasos. Cuando tenemos un sentido de misión y propósito, logramos enfrentar las barreras con mayor determinación, pues sabemos que el camino no es en vano. Para superar estos desafíos y barreras, necesitamos una fe madura, nutrida por la palabra de Dios y fortalecida por la comunión con otros cristianos. También requerimos un corazón humilde, dispuesto a aprender de cada aparente fracaso. Y sobre todo, necesitamos entender que Dios es soberano y que ninguna puerta permanece cerrada sin que Él tenga un motivo. Cuando confiamos en Él con todo, el corazón, incluso los obstáculos más duros, pueden convertirse en peldaños hacia una experiencia más profunda de su amor y su poder. Teniendo en cuenta los desafíos que enfrentamos al tratar con puertas cerradas, podemos adoptar algunas estrategias prácticas para mantenernos firmes en la fe y listos para ver la obra de Dios a su debido tiempo. Aquí van algunos consejos que pueden ayudar en este proceso de crecimiento y confianza. Primero, mantén una rutina de oración y lectura bíblica. Puede parecer obvio, pero con frecuencia cuando nos encontramos con frustraciones, dejamos de buscar a Dios de forma disciplinada. Orar regularmente, meditar en las Escrituras y pedir dirección al Espíritu Santo crea en nosotros una mayor sensibilidad para discernir los propósitos divinos. Además, la palabra de Dios es fuente de esperanza y renueva nuestra mente, ayudándonos a ver posibilidades donde antes solo veíamos imposibilidades. Segundo, anota tus peticiones y haz seguimiento de las respuestas de Dios. Llevar un diario de oración o un cuaderno donde registres tus súplicas y las respuestas que recibes, incluso si no son las que esperabas, puede ser muy edificante. Con el tiempo verás cómo el Señor actúa de formas inesperadas, abriendo puertas que ni imaginabas. Este registro también sirve para fortalecer la fe en momentos de duda, pues puedes revisitar los testimonios y recordar que Dios sigue siendo fiel. Tercero, busca consejo y apoyo en la comunidad cristiana. No camines solo, habla con líderes, pastores o amigos de fe que puedan orar contigo y brindarte consejos sabios. Muchas veces, Dios usa a personas cercanas para confirmar una dirección o traer una palabra de aliento. Además, participar en grupos de estudio bíblico, reuniones de oración o grupos pequeños ayuda a crear un ambiente de compañerismo y edificación mutua. Cuarto, aprende a descansar en Dios. Esto no significa cruzarse de brazos y esperar pasivamente, sino confiar en que Él está al mando incluso cuando no ves salida. Descansar en Dios es lo opuesto a desesperarse. Es la certeza de que independientemente de las circunstancias, Él sigue siendo soberano y amoroso. Ese descanso nos libera de la ansiedad constante y nos permite actuar con sabiduría, sin apresuramientos. Quinto, haz un autoexamen sincero.
Pregúntate si hay algo en tu vida que pueda estar obstruyendo el fluir de Dios. Puede ser un pecado no confesado, un resentimiento que necesita perdón, un área en la que estás siendo terco o desobediente. Y veces la puerta permanece cerrada porque Dios desea tratar con nuestro corazón antes de llevarnos al siguiente nivel. Tener humildad para reconocer nuestras fallas y pedir perdón es un paso fundamental para avanzar. Sexto, desarrolla la perseverancia. Si crees que determinada puerta se abrirá porque está alineada con la voluntad de Dios, no te rindas ante la primera dificultad. Recuerda Jericó. El pueblo marchó 7 días y 7 vueltas el último día. Si se hubieran detenido a mitad de camino, no habrían visto el milagro. Perseverar significa seguir creyendo, orando y actuando, incluso cuando todo alrededor parezca decir lo contrario. La perseverancia produce madurez y prepara el terreno para lo sobrenatural de Dios. Séptimo, mantente abierto a nuevas direcciones. Es posible que Dios quiera llevarte por un camino distinto del que imaginaste. Obcecarse en abrir una puerta concreta puede cegarte ante otras oportunidades que el Señor está poniendo frente a ti. Está atento a las señales, invitaciones, ideas y personas que surgen en tu camino. En algunos casos, la mayor bendición no se encuentra detrás de la puerta que tanto insistimos en abrir, sino en una que todavía no hemos notado. Finalmente, practica la gratitud en todo momento. Da gracias a Dios no solo por las puertas que ya abrió, sino también por las que siguen cerradas, pues pueden ser parte de un plan mayor de protección y crecimiento. La gratitud cambia nuestra perspectiva, alejando la murmuración y fortaleciendo nuestra fe. Cuando agradecemos, reconocemos que Dios es bueno y que Él cuida de nosotros incluso en las situaciones más adversas. Al poner en práctica estos consejos, te estarás posicionando de manera saludable ante las puertas cerradas. En lugar de verlas como muros infranqueables, las verás como oportunidades para presenciar el poder de Dios, sea abriéndolas en el momento oportuno o redirigiendo tus pasos hacia caminos aún más excelentes. Padre amado, nos acercamos a ti en este momento con humildad y sinceridad. Reconocemos que muchas veces nos encontramos con puertas cerradas que parecen bloquearnos y frustrar nuestros planes. Confesamos que en esos momentos nuestra fe puede flaquear y somos tentados a dudar de tu amor y tu poder. Pero hoy, Señor, queremos declarar que confiamos en ti por encima de cualquier circunstancia. Te pedimos que tu Espíritu Santo llene nuestro corazón de esperanza y perseverancia. Ayúdanos a entender si estas puertas cerradas son una señal de que necesitamos cambiar de dirección, esperar un poco más o ajustar algo en nuestro interior. Danos discernimiento para escuchar tu voz, incluso cuando las situaciones parezcan confusas y desesperanzadoras. Te pedimos también perdón por toda murmuración, por toda actitud de ingratitud o rebeldía que hayamos cometido ante las dificultades. Enséñanos a tener un corazón agradecido que reconozca tu bondad incluso cuando las cosas no salen como esperábamos. Queremos tener la misma confianza que tuvieron hombres y mujeres de fe a lo largo de la historia, sabiendo que tú nunca fallas y que tus promesas son verdaderas. Padre, que cada puerta cerrada en nuestra vida se convierta en una oportunidad para conocerte más, para desarrollar nuestro carácter y para fortalecer nuestra fe. Que no nos falte el coraje para seguir orando y actuando conforme a tu voluntad, y que podamos muy pronto ser testigos de milagros e intervenciones que solo tu poder puede realizar. Consagramos a ti todas las áreas en las que nos sentimos bloqueados: relaciones, finanzas, salud,
proyectos profesionales, sueños que parecen lejanos. Ponemos todo ante ti, confiando en que eres el Dios que abre caminos donde no los hay. Y si algunas puertas permanecen cerradas, que podamos descansar en tus brazos, creyendo que tu plan es perfecto y que todo colabora para bien de quien esté. Amén. En el nombre de Jesús, entregamos nuestras angustias e incertidumbres, recibiendo a cambio la paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias, Señor, por escuchar nuestra oración y por cuidar siempre de nosotros. Amén. Hemos llegado al final de este mensaje y espero que cada reflexión haya tocado tu corazón y renovado tu esperanza. Hablamos sobre puertas cerradas, sobre cómo pueden frustrarnos y hacernos dudar de que Dios esté en control. Sin embargo, también vimos que esas puertas no son obstáculos definitivos cuando ponemos nuestra fe en el Señor, que todo lo puede. Así como los muros de Jericó, que parecían infranqueables, cayeron ante el poder de Dios, las puertas cerradas en nuestra vida pueden rendirse cuando seguimos la dirección divina y nos mantenemos firmes en la fe. Si te sientes desanimado, pensando que ya lo has intentado todo y no ves salida, recuerda que muchas veces Dios nos llama a perseverar hasta el final. Tal vez estés a una vuelta de ver el milagro suceder, o quién sabe, el Señor te esté redirigiendo hacia algo todavía mejor de lo que habías imaginado. Lo importante es no dejar de buscar a Dios, no dejar de orar, no dejar de creer que Él es soberano y amoroso. Quiero animarte a que des algunos pasos prácticos. Retoma tu rutina de oración y lectura de la Biblia, si se ha debilitado. Busca consejo cristiano de personas maduras en la fe. Mantén un diario de oración para seguir las respuestas de Dios y sé agradecido incluso antes de ver la puerta abrirse. Estos pasos pueden parecer sencillos, pero crean un ambiente favorable para que el poder de Dios se manifieste en tu vida. Si este mensaje habló a tu corazón, te pido que dejes tu me gusta en este video. Esto ayuda al canal a llegar a más personas que también necesitan escuchar esta palabra de aliento. Además, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para no perderte los próximos contenidos. Comparte este video con amigos o familiares que estén enfrentando puertas cerradas, pues tú puedes ser el instrumento que Dios use para llevar esperanza a sus corazones. También quiero invitarte a dejar tu comentario. Cuéntanos si estás pasando por alguna situación en la que la puerta parece cerrada, o si ya viviste un testimonio de cómo Dios abrió un camino donde no lo había. Ese compartir enriquece nuestra comunión y puede inspirar a otras personas a mantenerse firmes en la fe. Recuerda que cuando unimos nuestras voces en oración y aliento, creamos un ambiente en el que Dios se agrada de obrar milagros. Y por supuesto, no olvides orar. Incluso después de terminar este video, aparta un tiempo para hablar con Dios acerca de las puertas que deseas ver abiertas o de las que permanecen cerradas. Pídele que revele sus planes, que fortalezca tu fe y que te ayude a discernir cuándo es momento de perseverar o de buscar nuevas direcciones. Créelo, el Señor siempre responde nuestras oraciones, aunque no siempre de la manera que esperamos. Recuerda, las puertas cerradas no son el fin. Pueden ser solo una etapa del proceso de crecimiento, de alineación con la voluntad de Dios y de preparación para algo mucho mayor. El mismo Dios que hizo que el pueblo de Israel atravesara el Mar Rojo, derribara los muros de Jericó y que más tarde resucitó a Jesús de entre los muertos, sigue siendo el mismo hoy. Él no ha cambiado y continúa siendo capaz de hacer infinitamente más de lo que pedimos o pensamos. Efesios 3:20. Muchas gracias por haber llegado conmigo hasta aquí. Que Dios bendiga ricamente tu vida, iluminando las áreas que están en tinieblas y abriendo puertas que nadie más puede abrir.
Y si acaso Él mantiene alguna puerta cerrada, que tengas paz para aceptar su propósito, seguro de que Él sabe lo que hace y quiere tu bien. Nunca lo olvides. Ninguna puerta es demasiado grande como para resistir el poder de Dios. Cree, persevera y descansa, porque lo mejor de Él aún está por venir.